Abordaremos el tema de los nosodes en enfermedades crónicas y agudas y el otro tema, pacientes con enfermedades específicas. En lo que se refiere a los nosodes en enfermedades agudas y crónicas, podemos definir que los nosodes son medicamentos homeopáticos potentizados, preparados por el tejido enfermo o el producto de la enfermedad. Se emplean para prevenir o tratar un miasma. Hahnemann a este tipo de medicamentos dijo que era una ciencia diferente, conocida con el nombre de isopatía. Las reglas de oro con referente a los nosodes, de acuerdo con Harris, son las siguientes. Se usan venenos de varios animales como insectos, serpientes y bacterias. Se utilizan los medicamentos hechos de 3 miasmas fundamentales, a saber, SORA, psicosis y sífilis. Se introduce a los miasmas potentizados y secreciones mórbidas tomadas directamente del cuerpo del paciente, o sea, autonosodes. Se hace uso de órganos, tejidos y secreciones homólogas, o sea, sarcodes. Se hace uso de productos miasmáticos potentizados, nosodes, para la prevención de enfermedades infecciosas. De acuerdo con David Little, administrar productos que producen enfermedades es útil, pero como medicamentos interrecurrentes que ayudan a remover los obstáculos para curar y hacer que el caso avance hacia la cura. Esto necesita complementarse con remedios constitucionales para que tome lugar la cura completa. Los nosodes solo son curativos por ellos mismos cuando se administran por la totalidad sintomática. En su aplicación clínica, los nosodes actúan profundamente, por mucho tiempo y son medicamentos esenciales en la cura de las enfermedades agudas y crónicas. Los nosodes frecuentemente ayudan a remover las obstrucciones. Es decir, cuando un medicamento similar no actúa como nosotros quisiéramos, es importante utilizar nosodes. En caso de que el medicamento constitucional no sea capaz de remover los efectos de un viejo miasma agudo, puede prescribirse un nosode como un interrecurrente que ayudará a eliminar el miasma agudo que ha presentado una obstrucción y a dar lugar a una restauración del estado original del bienestar. Un nosode puede prescribirse en los casos en los que hay escasez de síntomas y cuando hay pocos síntomas disponibles para prescribir el medicamento. Ken tenía algunas consideraciones sobre tuberculino. Señalaba que dar un nosode como un interrecurrente en esos casos puede hacer mejorar los síntomas y ayudar a encaminar al paciente a la recuperación. También señaló que ayuda a presentar más síntomas en el paciente en el que las capas suspendidas en la constitución se vuelven activas. También se dice que los nosodes se utilizan cuando un caso no está muy claro y los cuadros parciales de los medicamentos constitucionales manifiestan que todavía no hay un remedio que se adecue al caso. Un nosode puede usarse como un profiláctico homeopático para evitar enfermedades agudas, específicas e infecciosas y crónicas. Los nosodes pueden emplearse para proteger a los niños del miasma que se ha heredado de sus padres. Los nosodes pueden usarse como un medicamento homeopático hecho de las propias enfermedades del paciente, es decir, como un autonosode. Uno puede ver de estas indicaciones que un buen conocimiento de los miasmas agudos, subagudos y crónicos es muy importante en la comprensión del uso de los nosodes. Existen nosodes intestinales descubiertos por Bach, quien hizo las siguientes observaciones. Primero, los gérmenes intestinales están presentes en los individuos sanos.
Segundo, los gérmenes intestinales están presentes en los individuos que padecen enfermedades crónicas. Tercero, el número de gérmenes presentes en los individuos sanos es significativamente menor que en las personas enfermas. Bach preparó vacunas de gérmenes intestinales y las experimentó inyectándoselas a los pacientes. Pero después de estudiar el organón, comenzó a preparar medicina según el método de Hahnemann, rechazando la inyección, estas vacunas inyectadas. Y estas vacunas las preparó para que se ingirieran oralmente. Preparó diferentes nosodes. También Patterson indica que también descubrió los nosodes intestinales. Primero, que el organismo específico está relacionado con la enfermedad. Segundo, el organismo específico está relacionado con el medicamento homeopático y el medicamento homeopático está relacionado con la enfermedad. El grupo de los nosodes de Patterson, el grupo Morgan, el keynote para este nosode es la congestión, indicado en los casos en que hay congestión de las membranas nasales y bronquiales, especialmente en niños con bronconeumonía. El Morgan-Pur se encuentra indicado cuando hay un marcado síntoma de erupciones de la piel o perturbaciones hepáticas. El Morgan-Gardner también se encuentra indicado en condiciones hepáticas y de la piel, pero es mucho más útil cuando hay evidencia de ataque inflamatorio agudo, tal como la colecistitis. Gardner, que son también los bacilos su keynote para este nosode es la mala nutrición. Es el nosode aplicable al tratamiento de muchas enfermedades infantiles, pues se considera tan valioso en el otro extremo de la vida asociado con la malignidad. Existen algunas indicaciones para usar los nosodes intestinales. La primera de ellas es que al usarse los nosodes intestinales deben recordarse siempre que son muy profundos. También cubren la historia de vida de un paciente desde la infancia temprana hasta la edad adulta. Si el nosode es seleccionado con base en el cuadro mental marcado, debe administrarse en altas potencias. Si el nosode es seleccionado con base en el cuadro mental marcado, en base a los síntomas patológicos generales, debe administrarse en bajas potencias. Si hay una exacerbación aguda de enfermedad con una enfermedad crónica, entonces se debe administrar potencias intermedias como una 30. Mientras más altas sean las potencias seleccionadas, menos frecuencia de la repetición y el número de dosis. Como los nosodes intestinales son medicamentos de acción profunda, deben administrarse con base a una totalidad sintomática. Los nosodes intestinales pueden usarse como agentes terapéuticos. Son importantes en el tratamiento de las enfermedades crónicas, en especial en los casos en los que hay cierto rechazo a cualquier forma de tratamiento. El nosode intestinal debe prescribirse tomando en cuenta los síntomas presentes, tanto presentes como pasados. Existen contraindicaciones para usarse los nosodes intestinales. En un nuevo caso en el que el paciente no ha recibido ningún tratamiento homeopático con anterioridad, el paciente deberá tomar el medicamento homeopático indicado solo. Si el caso señala varios medicamentos semejantes como posibles referencias a los nosodes intestinales, estos últimos serán una mayor ventaja, pues si la selección debe hacerse entre un homeopático será este último, o sea el nosode, el que deberá prescribirse o administrarse. En un caso en que el paciente haya tomado el medicamento homeopático indicado,
Entonces es aconsejable comenzar con el nosode a la potencia 30 para evitar cualquier efecto secundario. Si la administración del nosode intestinal no muestra el efecto deseado, entonces repita el medicamento homeopático indicado para producir una cura permanente. En lo que se refiere a los pacientes con enfermedades específicas, como la fiebre de heno, en primer lugar, esta fiebre es una enfermedad muy común observada en el oeste durante la primavera y el verano, cuando hay invasión masiva del polen en el aire. Los pacientes sufren de coriza, con lagrimeo, comezón en los ojos y la nariz, con exantema en la piel. Algunas ocasiones son una expresión puramente sórica de las perturbaciones del sistema inmunológico. Si el paciente suprime repetidamente las manifestaciones anteriores, al usar sprays nasales o antihistamínicos orales, gradualmente esta se desarrolla en una enfermedad crónica más profunda como el asma. Si el paciente llega con usted en una temporada de fiebre de heno, administre un medicamento agudo. Si el paciente está mejor, pídale que vuelva cuando termine la temporada de fiebre de heno y administre el remedio constitucional. Advierta al paciente que sus síntomas alérgicos regresarán una vez más en la temporada de la fiebre de heno, pero afortunadamente menos severos. Pídale que regrese si tiene problemas en el periodo de la fiebre de heno. Si es así, entonces repita el medicamento agudo. Trastornos de la piel. Son en grupos. El primer grupo, que son los pacientes cuyo único problema es el trastorno. Estos son pacientes sanos en los que el mecanismo de defensa todavía se encuentra en posición de expulsar todos los problemas. Busquemos el medicamento constitucional y prescribámoslo. No está presente, busquemos si no está presente, un medicamento que sea indicado para el problema específico de la piel. Segundo, de los trastornos. Los pacientes deben de mejorar con tratamiento homeopático. Presentan un trastorno de piel que los hace sufrir mucho. Por ejemplo, el asma se curó y apareció el eczema. Aquí la cura ocurre de acuerdo con la ley de dentro hacia afuera. Si el paciente ahora suprime la condición de la piel con un ungüento, probablemente tendrá una recaída. Seamos conscientes que si prescribimos un medicamento agudo solo para el problema de la piel, entonces podemos causar una reaparición del padecimiento anterior. La mejor estrategia es esperar y dejar que el paciente se unte algo o todo tipo de medicina natural. En los casos de esquizofrenia, la mayoría de los pacientes, sobre todo los catatónicos o paranoicos, rechazan toda ayuda médica. Por consiguiente, se vuelve una tarea mayúscula para el médico homeópata obtener la historia. La mayoría de los pacientes llega con nosotros en la primera etapa, se encuentran bajo dosis muy altas de drogas antisóricas, algunas veces incluso electroconvulsiva. Y los familiares y amigos y conocidos esperan muy pronto, por razones por las cuales la tasa de éxito es inferior a la que se espera. Insomnio crónico. Los homeopáticos, los medicamentos homeopáticos tienen muy buenos resultados. Más o menos su cura con medicamentos homeopáticos se logra entre 3 a 6 meses para quitar todos los sedantes. En la artritis reumatoide, el paciente puede llegar en cualquier etapa y siempre podemos brindarle un alivio. Tiene un trauma emocional que es en forma de pena silenciosa, ira suprimida, mortificación, pérdida pecuniaria, reproches. Lo mismo que en la psoriasis. La psoriasis es una afección que es difícil de tratar. Como la psoriasis es una enfermedad caracterizada por la remisión y la recaída, algunas veces se vuelve difícil evaluarla. Debemos decirle al paciente que ha habido muy pocos buenos resultados y que no prometemos nada. Si el paciente está sufriendo solo de psoriasis, el tratamiento es incluso más difícil
cuando hay otros padecimientos profundos. En último caso veríamos más síntomas sobre cualquier para el vitiligo. Es una enfermedad que se le presenta a la homeópata en todos los tiempos. Nunca se ha visto ni leído en revista o periódico un caso de vitiligo generalizado que se haya curado. Solamente se han curado muy pocos y en zonas muy específicas. La malaria es una enfermedad que casi ya no se ve. También la malaria depende mucho de los nosodes. Hay que variar las potencias de acuerdo con el cuadro. El cáncer. Se aconseja que no se trate los pacientes con cáncer. Simplemente cuando hay problemas pueden ser llevados a prisión. Así que sobre todo a los homeópatas inexpertos se aconseja no tratar a este tipo de pacientes y remitirlos a otro tipo de profesionales. Algunas veces hay que administrarles potencias de 200, repetir las potencias bajas cuando sea necesario para antidotar las quimioterapias. La tuberculosis. Casi no hay buenos resultados en homeopatía. Las enfermedades venéreas. Lo que más se ve son los herpes genitales y los resultados son más o menos en proporción al 50% en la que las úlceras pépticas. Los medicamentos homeopáticos tienen una eficiencia de un 80% en estos casos. Aquí, cuando existen cirugías, hay que tratar entre 6 y 6 meses para ayudarlo a resolver la neumonía. Casi todas las neumonías son virales y bacterianas, responden a la homeopatía. Solamente la neumonía tuberculosa y la fungosa es la que es difícil de tratar con homeopatía. Una apendicitis. Esa es una emergencia quirúrgica, médico-quirúrgica, que hay que remitirlos a los hospitales porque necesitan de una, ¿cómo se dice? De un examen clínico que determine si hay necesidad de una operación. Se ha tratado las apendicitis agudas con medicina homeopática. Se depende mucho de los síntomas locales para encontrar el medicamento exacto. Se le da importancia a la dirección, el tipo y la modalidad del dolor. En los cálculos biliares es muy variable y muchas veces los cálculos sí se disuelven. Pero sí hay dificultad para tratarlos con homeopatía. Enuresis. Lo que es muy efectivo para este tipo de padecimientos son los tratamientos constitucionales, sobre todo los bacilos. En los fibromas de útero casi todas las mujeres llegan con nosotros y se obtiene más o menos un 90% de alivio de los síntomas. Pero en algunos de los casos los fibromas regresan. En casos de endometriosis es difícil porque hay dolor y el sangrado es anormal. Sí se puede con homeopatía, pero es difícil. La esclerosis. Cuando se ha tomado mucho ATC y otras medidas supresivas, entonces
hay oportunidad buena de curar con homeopatía. La epilepsia. Casi todos mejoran sus convulsiones con homeopatía. La epilepsia es una afección seria, neurológica del sistema nervioso central, por consiguiente los médicos jóvenes deberían de tener una guía para que se las den los médicos experimentados.